Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Y esta ocasión vamos a platicar sobre aves y en particular vamos a platicar sobre colibríes. Pero bueno, hablaremos sobre el tema y para ello me acompañan en esta ocasión María del Coro Arizmendi Arriaga. Ella es titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad aquí en la UNAM. Coro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mireya, por invitarnos. También está con nosotros Humberto Berlanga García, él es coordinador del programa de la Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte y temas de vida silvestre en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, mejor conocida como la CONABIO. Humberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mireya. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Ana María Sabarino Drago, ella es estudiante de Biología de la UNAM en la Facultad de Ciencias. Muchas gracias. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí. Este es un programa que tenemos así como desde hace mucho tiempo ganas de hacer. Es todo un tema y bueno, platíquenos un poquito, empezando por el principio, ¿qué son las aves? Bueno, las aves son un grupo de vertebrados, es decir, de animales que tienen columna vertebral como nosotros, que se caracterizan por tener plumas, que no tienen ningún, no como nosotros tenemos pelo. Todas las aves tienen plumas, tienen pico y tienen casi todas la capacidad de volar. Hay algunas aves que corren más que volar, pero eso es como una reminiscencia de sus orígenes, que son los reptiles. Y bueno, esas tres características son las más importantes. No tienen dientes, sino que las estructuras mandibulares se han modificado en pico y tienen plumas en lugar de pelo, y esa es como las características más diagnósticas del grupo de las aves. Humberto. Lo que se agregaría que es, como decía Cora, es uno de los grupos de vertebrados más diversos y más distribuidos en el mundo, ¿no? Que están prácticamente en todos los tipos de ecosistemas que hay en el planeta. Y bueno, juegan una serie de roles ecológicos muy importantes, ¿no? Son parte muy importante del funcionamiento de los ecosistemas, dispersando semillas, polinizando plantas, controlando plagas, por ejemplo, roedores, podemos hablar más en detalle más adelante, insectos, etcétera, ¿no? Son una parte como muy importante del funcionamiento de la ecología del planeta. Ana María. Yo agregaría que además sus huesos son huecos, esto le llamamos huesos neumáticos, y esto tiene que ver con lo que María dice de la capacidad del vuelo, porque son huesos ligeros y además están altamente fusionados, ¿no? Entonces esto las hace más ligeras y les permite volar. ¿Hay algún estimado del número de especies que hay en el mundo? Sí. Según la taxonomía de Clements, que es la que usamos más comúnmente acá en México, para las aves del mundo, hay unas 10.400 especies en el mundo. Y me imagino que tu siguiente pregunta es cuántas hay aquí. Exacto. En México tenemos más o menos un 10-11% de las especies de aves del mundo, unas 1.117 especies, según nuestro último conteo. México es un país muy importante en términos de diversidad de especies, ¿no? Sí, somos el 11º lugar mundial en número de especies de aves. Digo, en otras también, pero en aves en particular. Aves en particular. Sí, Colombia tiene el doble, por ejemplo, ¿no? Cuando te mueves al Ecuador hay más especies. Pero de todas maneras, entre 200 países, el 11º está bastante bien. Sí, en el Ecuador hay más especies, pero nosotros tenemos una mezcla interesante de especies neárticas, ¿no? De la parte más fría, más de los polos, y neotropicales. Entonces tenemos muchos ecosistemas en donde las aves son endémicas, es decir, solamente están en pedacitos chiquitos. En este país hay muchas especies de aves endémicas. Que ese es un tema muy importante, ¿no? Porque el que sean endémicas quiere decir que solamente están en nuestro país. Así es. Y si no las cuidamos. Y esto se debe a que pues, México es un país muy intricado en su orografía, ¿no? Entonces está atravesado por diferentes sierras y eso hace que haya una gran diversidad de ecosistemas, ambientes aislados, y esto dispara la diversidad muchísimo y hace que algunas especies solo vivan en ciertas regiones. Y que estamos en medio del neotrópico, en el sur, y del neártico, ¿no? Entonces aquí se juntan dos regiones biogeográficas, así que tenemos la influencia de toda esa maravillosa riqueza y diversidad biológica del centro y del sur del continente, y todo lo que decía María del Coro que viene del norte, se mezclan aquí.
De hecho, México es el país que tiene más especies migratorias de todo el continente. Por aquí o llegan o pasan todas, las que vienen del norte y las que vienen del sur, más lo que tenemos aquí. Y eso nos genera una enorme responsabilidad, ¿no? Porque que pasan quiere decir muchas cosas, no es que se pasen de largo volando, sino tienen que encontrar espacios para alimentarse, para dormir, para reproducirse, ¿no? Y ese es todo un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿cuál es la diferencia entre aves residentes, aves nativas, y a qué nos referimos cuando hablamos de especies introducidas? Pues las aves residentes nos habla de que en la totalidad de su ciclo de vida solo se ubica en una región geográfica, ¿no? En cambio, las aves, por ejemplo, migratorias o transitorias, una parte de su ciclo de vida pasan en una región y luego se desplazan en otra parte de su ciclo de vida a otra. ¿Y cuál es el impacto de las aves introducidas en las aves? Residente, que es aquí todo el año. Exacto. Exactamente. ¿No? Se Lo reproduce y está todo el año. Y luego tienes otras variantes, ¿no? Las que vienen en verano, las que vienen en invierno. Migratorias, ¿no? Ajá. Y transitorias, que nada más pasan por aquí. Desde luego que tienen que ir parando, porque no pasan de largo, como decías, van parando, ¿no? Y luego preguntabas de las exóticas, ¿verdad? De Las nativas. invasoras. Ajá. Bueno, y Es el que ahí impacto hay es que hacer con una las distinción nativas. también, porque cualquier especie, hay muchas especies de aves exóticas, ¿no? Pero no todas las exóticas son invasoras. Una exótica es una especie que no es de aquí, su distribución originaria no es México. Que es un ave que te traes de África o que traes de Argentina, por ejemplo, ahí tenemos una invasión de loros argentinos, que es una especie que se trajo como ave de jaula, se liberaron algunos ejemplares, se asentó una población, bueno, muchas poblaciones, y se adaptó a las condiciones de aquí. Entonces, en ese momento se vuelve invasora. Es exótica, es de Argentina, y es invasora. Hay muchas que nunca se pueden adaptar. Entonces, son exóticas, pero no invaden, ¿no? Esa es la diferencia, el matiz, ¿no?, que hay que dar. Perdón. Invasoras es cuando sus poblaciones empiezan justamente a crecer mucho y eso causa, exactamente, eso causa estragos ecológicos a otras especies. ¿Y qué tan grande es ese problema en México? Pues sí tenemos problemas con algunas especies. La cotorra argentina, que es la que decía Humberto, es la que actualmente más se nombra, ¿no? Porque está creciendo sus poblaciones. ¿Y esa que es de las que venden en las tiendas de...? Sí, es un cotorrito chiquito con la cabeza como gris. La venden en las tiendas de mascotas, porque como es introducida, como es argentina, se puede vender, ¿no? En las tiendas. Los cotorros, todos los loros en México está prohibida su venta, su transporte, su aprovechamiento, los nativos. Entonces empezaron a traer otros, entre ellos la cotorra argentina, se les han soltado y son animales que se reproducen muy rápido, ¿no? Y entonces pues rápidamente empiezan a invadir. Entonces hay colonias de reproducción de esta cotorra que han encontrado en varias partes, incluso en la Ciudad de México, en la parte conurbada de la Ciudad de México hay un montón. Entonces ya luego los parques están llenos de cotorra argentina. Xochimilco, para empezar. Ahora, es importante decir, Qué sorpresa. las aves no son el mayor problema de especies invasoras, ¿no? Hay unas pocas especies, tal vez 10 o 15 especies. Quizás esta es la más problemática de todas, aunque tenemos unas palomas de Asia y de África que también andan por ahí como coexistiendo con palomitas en áreas de cultivo. No se ha evaluado todavía bien cuál es el impacto, si realmente hay exclusión competitiva, no se sabe muy bien. Algunas están colonizando ciudades, pero como te digo, el problema de las exóticas invasoras, las aves son el menor de los problemas. Hay problemas muy graves asociados con insectos, plantas, roedores, ¿no? que generan verdaderos problemas sociales, de salud y económicos, ¿no? Los gatos para las aves es una especie que ha Ese es un llevado a la tema, ¿verdad? extinción. Todo un Un tema. gran tema. Digo, nadie le dice a la gente que tenga gatos, que no tenga gatos, pero No. que no los deje salir. Exacto, los ¿no? gatos son mascotas que deben de estar en la casa de uno, igual que el perro. Uno normalmente no se va a la calle y dice, voy a abrirle al perro para que se vaya a ver a sus amiguitos. Y en cambio a los gatos la costumbre es abrimos la ventana y que vaya y que coma lo que quiera. Y pues no, se come a los nidos, a los pollos de las aves y muchas cosas. Tiene unos impactos grandísimos sobre las poblaciones de aves y de otros animales, seguro. Pues se ha estudiado mucho en las aves. Es un súper buen ejemplo de un problema. En Estados Unidos han evaluado el impacto de los gatos sobre las poblaciones de roedores y de aves, y estamos hablando de miles de millones de individuos depredados por gatos domésticos.
Y los dueños de los gatos piensan que como los alimentan en casa, no tienen hambre, entonces no van a ir a Pero casa. es instinto, ¿no? Claro, pero el gato caza por instinto. Incluso muchas veces cazan ratoncitos, lagartijas o pájaros, ni siquiera se los comen. No, porque hambre no tienen, en efecto. Sí. Nomás tienen el instinto. Entonces urge que en México tengamos una campaña de educación ambiental y que la gente se vuelva consciente de esto. Y está perfecto tener gatos, nada más que adentro de la casa. Es particularmente dañino en sistemas insulares, en islas. Solo en islas los gatos son de las principales causas que han llevado a la extinción a cientos de especies. Sí, porque además prácticamente no había en ninguna isla gatos. No. O sea, y las especies que se habían desarrollado ahí pues no estaban adaptadas a un cazador tan furtivo y no tienen tan depredadores eficaz, tampoco. ¿no? Exacto. Hay una anécdota de un farero de una isla en el sur de Asia, un farero inglés, que tenía un gato en una islita pequeña. Él cuidaba el faro. Y su gato le traía sus trofeos. Y entre ellos trajo un ave que no se conocía para la ciencia. Estoy hablando del siglo XIX. Y le llamó tanto la atención el ave que la preparó, la empacó y la mandó a Inglaterra. Es el único ejemplar que se conoce de la especie. El gato se las comió todas. Porque eran endémicas a esa isla. Y un gato se comió a toda la población de esa especie. Y el único ejemplar es uno que el farero tuvo la Pues el curiosidad, el cuidado de guardarlo y dárselo a un biólogo para que la llevara a Y Inglaterra. de esas, ¿cuántas historias habrá que no nos enteramos, no? Sí, de hecho, el problema de especies invasoras en islas, que son hábitats de reproducción de un montón de especies de aves marinas y pelágicas son las que andan por el mar todo el año. Esto es un problema bastante serio. Afortunadamente en México hace bastantes años que se está trabajando de manera muy profesional en el control de algunos de estos problemas, ¿no? Roedores, cerdos, perros, cabras, gatos. Es un problema grave, complicadísimo de resolver, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema que quería, ¿no? Del problema de las invasoras. Tiene más aristas de las que uno se imagina. No, pero eso es un poco lo que hay que ir entendiendo. Digo, como científicos está muy clara la información, pero ¿cómo le comunicamos esto al público? Porque pues tenemos que hacernos responsables de nuestras mascotas, ¿no? Y aquí el primer mensaje que hay es en términos de conservación de la avifauna urbana, pues es mantenga a su gato en casa, no le abra la puerta, no lo deje salir, hágase pues cargo de su mascota. Sí, ¿cómo es, a ver, cómo sobreviven las aves en las áreas urbanas? Esa pregunta la vamos a dejar para que la respondamos. Vamos a hacer un muy breve corte, pero enseguida regresamos, usted ya sabe. Qué bueno que sigue con nosotros, que nos acompaña en este programa. Estamos hablando sobre aves en general, pero en particular en las ciudades y en particular en la Ciudad de México. Y quedó una pregunta justo antes del corte y es, ¿cómo sobreviven las aves en las áreas urbanas, Cor? Pues mira, eso es muy relativo y depende mucho de cada especie, ¿no? Hay especies de aves que no viven en las ciudades y que en cuanto empiezan los procesos de urbanización, pues tienen que emigrar e irse a otro lado, extinguirse localmente o desaparecer de la ciudad de alguna manera, moverse o extinguirse localmente. Hay otras que pueden sobrevivir y que incluso les va bien, ¿no? Y les voy a contar nada más un ejemplo con los colibríes, que son los que yo he estudiado por toda la vida ya. Y ahí, bueno, en la Ciudad de México tenemos registros, por ejemplo, de 23 especies de colibríes, 23 especies de las 58 que hay en México, puedes encontrarlas en la Ciudad de México. No, pero no es que sean todas abundantes. Si tú ves a los colibríes ahorita en la Ciudad de México, hay una especie muy abundante. Hay otra que es un poquito más rara, pero también la puedes considerar como común, y todas las demás son muy raras. Entonces, y además si lo comparas con los tiempos que nos recordábamos hace un rato, ¿no? Cuando salimos de la carrera, era completamente al revés. La que es un poco menos abundante ahorita, esa era la más común, y la que ahorita domina todo era menos común que esta. O sea, ha cambiado la dominancia. ¿Eso tiene que ver por el tipo de daño que hemos hecho en los hábitats que ocupaban?
Esta especie, la que es dominante, le gusta mucho no sé si le gusta, pero le va muy bien cuando convive con los humanos. Y además le va muy bien usando los bebederos artificiales. Y además es una especie muy territorial. Entonces, ya que encuentra su alimento, encuentra una casa con 3 bebederos, esa es su casa y saca a todos los demás. Entonces, al tiempo, ¿no?, ha ido haciéndose ella más abundante y las demás menos abundante, porque le va cada vez mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha llamado como homogeneización biótica que pasa en las ciudades, que, bueno, empieza a dominar una especie sobre las demás. ¿Cuál domina? La que le va bien, ¿no? Y las demás las vamos o perdiendo o teniéndolas en densidades que no era lo que teníamos antes. Está el caso del gorrión inglés, por ejemplo, que es una especie que liberaron en Nueva York a principios del siglo pasado, si no me equivoco. 66, por ahí. Y se expandió por todo el continente muy rápido, pero es bien interesante porque es una especie que es comensal nuestra. Comensal quiere decir que depende de nosotros. Es decir, si tú te vas a una selva y te metes a la selva, nunca la vas a ver ahí. Siempre está asociada a pueblitos, asentamientos humanos, áreas de cultivo y ciudades. Sobrevive perfecto en ciudades, pero no afuera de las ciudades. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, por ejemplo, con algunas palomas, la paloma de ala blanca en el norte, ¿no? Me parece que en Monterrey, en algunas poblaciones de Texas, se están moviendo hacia adentro de las ciudades porque tienen menores índices de mortalidad y de depredación en los parques. Claro, porque los predadores importantes pues no están Entonces ahí. sobreviven súper bien, la gente los alimenta o encuentran en la forma de sobrevivir, o entran y salen, y entonces estamos sosteniendo tamaños poblacionales muy altos dentro de núcleos urbanos. Y es una especie nativa, residente de la zona. O sea, ¿cómo respondió así? ¿No? Entonces las aves son súper adaptables, es una de las razones por las que el grupo es tan diverso, ¿no? Sí, son muy flexibles y aprovechan como las estructuras urbanas para anidar, para buscar alimento, por ejemplo, postes, los mismos edificios. Vayan a la Facultad de Ciencias, cada primavera vienen las golondrinas risqueras a anidar en la biblioteca. Y hay otras especies que... Eso no pasaba en nuestra época. Realmente han modificado su conducta. Ni la biblioteca era la biblioteca. Bueno, yo cada año las voy a ver. Y hay otras que han modificado su conducta de manera muy interesante y que justo programas de ciencia ciudadana nos están empezando a alertar que esto ocurre. Por ejemplo, aves que les llaman papamoscas o mosqueras se quedan hasta altas horas de la noche aprovechando las lámparas porque estas atraen insectos, ¿no? Entonces es como un buffet, un festín para ellos. O aves rapaces en los espectaculares que cazan murciélagos, por ejemplo. Y por ejemplo, leí hace poquito un estudio de que las aves cantan mucho más fuerte, las que viven en la ciudad, que las que viven en el monte. Pues tienen que competir con un con el ruido blanco del fondo de la ciudad. Claro. Entonces está demostrado que el sonido que emiten es mucho más fuerte que afuera. Entonces se adaptan siempre, ¿no? Pero, digamos, al final el resultado de la urbanización es demoledor. O sea, en el Valle de México hay 315, 320 especies de aves registradas históricamente. Y, claro, párate en cualquier parque y vas a ver 10 cosas, ¿no? No vas a ver nunca ni 50 ni 100. En el jardín botánico sí, en los parques. ¿Cuáles son los espacios de la ciudad más diversos en temas de aves actualmente? Las zonas serranas. Sí, las zonas periféricas a la ciudad. Sí, claro. Las zonas lacustres. Las zonas lacustres. Xochimilco, Tláhuac, quizás y esto más Tláhuac. Lo sabemos gracias a justo esfuerzos de ciencia ciudadana, que hay mucha gente observando aves en la Ciudad de México y nos damos cuenta que zonas lacustres, sobre todo en migración, son zonas muy diversas y de ahí prácticamente las zonas como más conservadas y que tienen más vegetación, como Bajusco Medio, Los Dinamos, Bosque de Tlalpan, todo lo que tenga más estructura vegetal, ¿no? Pero si te vas al norte, por ejemplo, tienes comunidades vegetales muy distintas. Entonces eso también te hace que sea diverso. No es lo mismo lo que hay en el norte de la Ciudad de México, lo que hay en la FES Iztacala, de donde yo soy investigadora, digamos, no es lo mismo que lo que hay en CEU. Muy diferente porque hay muy diferente vegetación y por la estructura urbana. Allá es mucha industria rodeando un campus muy verde. Aquí es un campus muy verde, hasta con una reserva, pero que está conectado a las zonas verdes de la Jusco. Del sur, bueno, claro. Casi conectado, digamos que cada vez menos conectado, pero... Sí, de hecho hay un corredor que
que entra. Hay un corredor, quisiéramos que estuviera más conectado, ¿no? Pero sí es muy distinto un lado de la ciudad, o nada más este contraste, pero todos los lados de la ciudad son muy diferentes. Entonces eso la hace como diversa. Pero lo que dice Humberto es cierto, en muchos lugares de la ciudad dominan unas especies, ¿no? El gorrión inglés, que es una especie introducida, digamos, una especie invasora, tiene la característica de que pone los nidos y tiene 15 huevos en un nido. Me decían ayer en Temisco. ¿Y cuántos 15 huevos. Pajaritos 14, se 13. darán? 14. Y O sea, altísimo. un gorrión mexicano, que es su especie más cercana, digamos, con la que está compartiendo mucho el hábitat. Si ponen 4, ponen muchos. Entonces, de 4 a 14, pues sí, la rapidez con la que la población crece, pues es muy Y diferente. pueden llegar a reproducirse 5 veces al año incluso. Sí, son tremendamente productivos. Yo quisiera destacar lo que decía Ana María Compite con ellos. de la ciencia ¿Cómo ciudadana, compites? ¿no? Que actualmente hay varios programas naturalista y sobre todo el que es especializado en aves, que es Saber Aves, que es una plataforma en internet en donde observadores aficionados o profesionales están registrando sus observaciones. O sea, la gente sale a pajarear como una actividad lúdica. No así como nos regañaban nuestros papás. Ándale, andes a pajarear, pajareando. ver pájaros. Sí, no. Y Por eso antes nos hicimos pajareros. los pajareros hacían sus listas en su libreta y tenían sus registros guardados en su casa. Hoy en día toda esta información la metes en el teléfono celular en una plataforma que se llama Ver Aves o eBird en inglés, y todo se va a una base de datos mundial compartida. Y toda esa información hay una página de internet en donde tú puedes ver las observaciones día con día. Por ejemplo, el día de hoy se registró una especie de colibrí que no se veía hace 10 años, creo ¿Aquí que en la 10 o ciudad? 15 años. Aquí en CEU, en el Jardín Botánico, Tilmatura Duponti. Sí, CEU es el lugar donde más registros de, no sé si aves, pero de colibrís, estoy segura en haber aves. Pero son observadores aficionados. Sí. Es gente que va a fotografiarlos, a observarlos, a hacer ¿Y listas. suelen ser alumnos o suelen ser gentes Hay que de viven todo. alrededor Hay de y todo. vienen a caminar? Hay Ana muchos María es una alumnos. gran pajarera, por cierto, ¿no? Gracias. Y además es relevante porque estos esfuerzos de gente común y corriente que le gusta observar aves proporciona información relevante incluso para especies en peligro de extinción. Por ejemplo, el gorrión serrano es una especie endémica cuya población más importante está al sur de la Ciudad de México, y gracias a observadores, por ejemplo, descubrimos nuevas localidades que no teníamos en el mapa, ¿no? Sí. Diferenciadas. Sí, Conavio hizo la plataforma en español. Primero se hizo para Estados Unidos y Canadá en inglés, hace 15 años. Y el país donde estuvo fuera de Estados Unidos y Canadá fue en México. Y con Conavio la adaptamos al español, metimos toda la información y la pusimos a disposición del gente. Hoy tiene más de 10,000 o 12,000 usuarios y cada vez tiene más, ¿no? Y hemos también tratado de darles herramientas de apoyo para que la Exacto. gente aprenda. ¿Cómo se hace un monitoreo de aves? O sea, una es toda la parte muy científica, pero una persona que quiere Pajarear. pajarear Sí. en el buen sentido, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es trabajar mucho con estudiantes, trabajar mucho con comunidades campesinas. Queremos que haya una cultura de la observación de aves como una actividad recreativa. Y el beneficio es que esas observaciones tienen valor para la investigación científica. De hecho, se está haciendo un montón de investigación. En el mundo hay una tradición de Sí. recuperación de datos de Pero pajarólogos. nunca como ahora, Mireya, nunca como ahora tenemos información generada por observadores voluntarios. Y buena información. Muy buenísima información. Sí, al principio había cierta desconfianza, pero hay algunos pajareros, para seguirles llamando como se llaman, que le dan 4 vueltas a un biólogo, ¿eh? O sea, son buenísimos en el campo para identificar especies, por vista, por canto, por hábitos, etcétera, ¿no? Además hay un proceso de revisión de los datos, de verificación. ¿Y ese proceso cómo ocurre? O sea, alguien levanta un dato, lo pone en el sistema Sí. y entonces... El sistema tiene una serie de filtros automáticos. Por Ok. ejemplo, el primer filtro es, no te va a poner todas las aves de México para que no te confundas con las que se parecen, te pone las que más probablemente vas a ver en tu lugar, primer filtro. Entonces te quita 800 especies y te deja 200. Otro es estacionalidad. Por ejemplo, si estás en el invierno, incluye las migratorias. Si no estás en invierno, no. Claro. Entonces te quita otro número de especies. Eso va reduciendo el error en el que puede incurrir un observador. Y así tiene 3 o 4 filtros automáticos. Y luego, cuando hay alguna observación notable, rara, fuera de lo común, el registro automáticamente se marca y hay un editor, bueno, muchos editores que revisan los listados que mandan los observadores. Y ahí entran en contacto directo con el que envió la observación
y ellos toman la decisión final. La dejan en tu lista porque tú tienes tu cuenta de usuario, y la pueden dejar ahí si tú insistes que sí era. Pero si el editor tiene una duda razonable de que fuera, no lo deja entrar a la base de datos científica. Exacto. Puede quedar en tu lista, pero no en la base de Exactamente. datos científica. Entonces, realmente hay un trabajo, y todo es trabajo voluntario. Todo es trabajo voluntario. Eso es increíble, ¿no? Y vamos a, ¿cómo podemos invitar a la gente a monitorear aves? ¿Cuál sería la convocatoria que podríamos hacer? Pues yo creo que es un pasatiempo que en muchos otros países es grandísimo, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, Los pajarólogos más. los más famosos y donde más se gasta, digamos, dinero y esfuerzo y tiempo de la gente en ir a ver pájaros y donde se genera mejor datos. Ahora, en México empezamos con este programa de, bueno, lo hicieron todo en Conavio para registrar, y yo creo que esto ha creado como que empezar a crear esta cultura de que esto es divertido y podemos ir el fin de semana a hacerlo, ¿no? A pajarear. A pajarear. Yo te lo digo, una joven, ella se involucró con aves así. Hay un grupo en la Facultad de Ciencias que se llama Aves FC, Aves Facultad de Ciencias, cuéntales. En los últimos 10 años ha habido un incremento de grupos de observación de aves, particularmente iniciados y llevados por estudiantes, hacen invitaciones abiertas, públicas, y cualquiera puede venir a aprender desde cero y disfrutar de la pajareada, ¿no? Perfecto, pues mira, usted y tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, pues súmate, está re fácil. Si te interesa y quieres aprender cómo se hace, o ya sabes, si te quieres sumar a algún grupo, pues ahí está el de la Facultad de Ciencias. Y pues Humberto, Ana María, Coro, muchísimas gracias. Ya llegamos al final de la emisión, aunque usted Muy no rápido. lo crea, Rápido, sí. se va volando el tiempo aquí, volamos más rápido que los colibríes. Muchísimas gracias a usted que hizo el favor de acompañarnos, a los colegas de TV UNAM que hacen posible este programa. Yo soy Mireya Imas y esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia.